primero, o sea, ¿qué es un ecosistema? Y bueno, yo se lo estuve preguntando mucho a los biólogos, ¿no? Porque, Ujú, o sea, lo que yo hice se llama biomimicry o biomímesis. ajá, ujú, Y esto se estudia en diferentes disciplinas a la vez, como por ejemplo estudié con biólogos, diseñadores, ingenieros y de negocios. Yo ujú, llevé a biomimicry la parte como de innovación social o innovación sustentable hacia los negocios, ¿no? ajá, Entonces, em, yo tenía muchas preguntas de a ver cómo funciona, qué pasa en un ecosistema. Entonces, ellos me empezaron a enseñar que de hecho los ecosistemas funcionan a través de la colaboración. ujú, ujú, Hace poco aprendí que los ecosistemas, o sea, se refiere como a este intercambio que hay entre seres vivos, ¿no? Pero la vida per se no sucedería si no hay un intercambio de por medio. ujú. Es decir, si todos nos quedáramos estáticos, sin interactuar, probablemente la vida no sucedería como la conocemos hoy. Ok, Entonces, sucede gracias a que dos organismos interactúan y esa interacción permite que se vaya creando como los procesos y los ciclos de vida a diferentes niveles y en diferentes nichos. ujú, ujú, Entonces, yo les decía, bueno, para mí un ecosistema, o como lo aprendí en negocios, tiene que ver con competir, ujú, con este es mi territorio, ¿no? Y así aprendí en las escuelas de negocios. ujú, Cuando ellos me lo contaban mucho desde el punto de vista de colaboración. Decía, ¿en serio? ¿Cómo funciona a través de la colaboración el ecosistema? Me dice, mira, hay un ejemplo muy sencillo que es el del colibrí y la flor. ujú, Esas dos especies que supongamos, o sea, lo que me gusta de biomimicry es que extiende tu panorama mental en el tiempo. Y en ujú, lugar de pensar hace 100 años en la reforma de Benito Juárez o pensar en 200 con la revolución industrial, te ujú, vas a pensar en 3.800 miles de millones de años, ¿no? ujú, 3.8 billion years. ujú, ujú, O 4.5 sin vida, ujú, 3.8 a partir de la vida. ujú, Entonces, los nichos de las especies, o sea, un ecosistema es como una comunidad de diferentes organismos donde cada quien tiene su nicho ujú, y en principio colaboran o compiten, ¿no? Según el balance en el que estén. Y entonces, cuando vas viendo esta historia en el tiempo, te das cuenta que las plantas llegaron primero que las aves, por ejemplo. ujú, Entonces, como para contarte la historia simple, es pues una planta primero sucedió, después vino el ave y empezaron como a coquetear hasta el momento en el que la flor y el pico del ave generaron una forma ujú, que favorecía la interdependencia, ujú, que les daba un nicho ecológico y que ese nicho era el que les permitía sobrevivir una generación después de la otra. ujú. Porque cuando hacían esa polinización, o sea, cuando van a comer de la flor, polinizan. Entonces, a su vez, le rinden un servicio al árbol. Eso es la competencia en la naturaleza. Ujú. Entonces, la competencia en la naturaleza es cuando ambos organismos pierden. Y la colaboración es cuando ambos organismos ganan. Ujú, Si tú observas que el mercado está en un desbalance y haces una analogía del mercado con el ecosistema, y le pones intercambios de energía a las cosas por su valor, como por ejemplo, a ver, yo no me puedo comer los billetes. En un proceso como este en el que estamos, es mucho más importante la comida tal vez que el dinero mismo, ¿no? ujú, O ujú, sea, puedes tener en tu cuenta de banco y en tu casa millones, pero ujú, si alrededor tuyo no hay comida disponible, ujú, es cuestión de tiempo que te muera. ujú. Y eso es como pasa entre el mercado y el ecosistema. O sea, en el mercado solo contabilizamos el dinero, lo cual es normal, pero en el ecosistema se contabilizan los intercambios de energía entre todos. Hablas de sistémico. Ajá. Por ejemplo, en lo que le di copy-paste, lo puedo ver ahorita, pero decías Claro. del individual al De ecos, lo a- lineal del lineal a de sistémico. lineal a sistémico, luego Ajá. de competir a cooperar
y Ajá. luego había una tercera línea que era, ahorita te la leo, pero cuando dices sistémico, y es una palabra que lo usas frecuentemente, ¿no? Sí, ¿A sí, qué te y llamas? gracias por preguntarlo, porque creo que a veces no te das cuenta, ¿no? O sea, de que usas términos que son lejanos. Entonces, sistémico, yo lo estudié en el TEC de Monterrey, ahí en Ciudad de México, y estudié ingeniería industrial y de sistemas. Ujú, ujú, Entonces, como que yo lo aprendí desde la universidad, que los sistemas son como los mapas mentales. ujú, Entonces, cuando tú tienes un mapa mental, estás describiendo con una visualización de lo que es tu pensamiento. ujú, ujú, Este mapa mental es muy parecido a cómo se visualizan las redes neuronales. ujú, Es como pensamos en general. Después aprendimos a escribir y nos hicimos mucho más, o sea, tú por ejemplo estás escribiendo en párrafos, ¿no? Y así los es. párrafos es una sucesión de líneas Ujú, que tienen una historia, pero antes de eso nosotros éramos visuales, solo visuales. ujú, ujú, Conforme fuimos haciendo esto más complicado y la ciencia nos fue haciendo más específicos, ujú, entonces nos volvimos lineales, ujú, ujú, como los planes de negocios, ¿no? Los ujú, planes de negocios o sea, toman en cuenta que el contexto es estable ujú, ujú, y que tú tienes unas variables de crecimiento continuo. ujú, 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 Cuando lo ves sistémico, ujú, necesitas verlo con múltiples puntos de vista ujú, ujú, y con cosas conectadas. Por ejemplo, me cuesta trabajo creer que la industria automotriz está haciendo su margen y no se está haciendo responsable de los residuos que dejan el planeta. ujú, 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 O sea, ¿dónde quedan esos vehículos? ujú, ¿Qué pasó con ese material? Yo trabajé para Kimberly Clark y estuve también metido en pañales. Y ujú, sé que los pañales toman 300 años en degradarse. ujú, ujú, Tienen los bio y aparentemente en términos de footprint, ambos representan más o menos lo mismo por el tipo de proceso que tienen los degradables, ¿no? ujú, ujú, En mi caso, pues terminé utilizando pañales de tela y lavando a mano, que era ujú, completamente asqueroso y entiendo por qué ujú, usamos los otros, ¿no? ujú, Pero si tú pudieras ver como esta huella energética en ambos ujú, y ver qué es lo que pasa con los materiales después y ujú, que seas responsable del proceso completo de tu cadena de valor, ujú, ujú, entonces tendríamos otro tipo de negocio, ¿no? Por ejemplo, en la naturaleza las cosas se descomponen en constituyentes benignos. Es decir, hasta cuando haces del baño vas y dejas ahí algo, o sea, ves el de un zorro, ¿no? Por ejemplo. ujú, Después se deshace. Te mueres, te deshaces y te reintegras. ujú, Y nosotros con la tecnología actual estamos retrasando esos procesos por cientos de años. ujú, ujú, O sea, lo que debería tomar algunos meses y debería de ser positivo para el suelo, ujú, lo estamos retrasando y envenenando lo que, o sea, el material que tienes ahí no es de ese lugar y va a ujú, ser muy difícil para la tierra desintegrarlo. ujú, ujú, Empiezan a surgir champiñones, si tú haces más, por ejemplo, ácido al mar y sobrepescas, entonces empiezan a surgir medusas. Pero cuando tú piensas linealmente, no te das cuenta que las cosas están conectadas. exactamente. Sistémico es pues ver el sistema y ver que las cosas están conectadas. Tiene que- En teoría de sistemas, lo que yo aprendí es que en un sistema dos bolitas tienen causa y efecto, ¿no? Como las leyes de la termodinámica, o sea, causa y efecto. Ujú, Y entonces yo te afecto a ti. Lo que yo aprendí de biomimicry y de las leyes de la biología es que no se trata de yo te afecto a ti, se trata de hay un resultado neto entre la relación de los dos. ujú, O sea, ujú, o es positiva para ti, positiva para mí, o negativa para los dos porque estamos peleando, pero no hay solo un lado el que está siendo afectado, o sea, es un intercambio. ujú, Entonces, esto fue lo que hice con Siete Vortex, ¿no? Poder visualizar, empezar la conversación y cambiar la narrativa de lineal a ecosistémico. En el documento todavía tenía pues claridad que era sistémico, ujú, pero ahora ya entendí que es ecosistémico para mí, porque le estoy incluyendo estos intercambios de energía a la narrativa completa. ujú, ¿Qué nos ha permitido eso? ¿No? Como a los proyectos que son de sustentabilidad son normalmente sistémicos ujú, y les piden, por ejemplo, que les presenten un Excel de los números del impacto. ujú, Y eso hace una narrativa imposible para ujú, los proyectos sustentables, ujú, ujú, porque no están atacando el profitability para maximizar. ujú,
Entonces tendrías que ser capaz de incluir una contabilidad mucho más sistémica ujú, ujú. para poder entender de qué se trata tu verdadero negocio. Ok. Porque si te cobraran por reciclar, por recuperar el material que echaste ahí, estoy seguro que el negocio no sería tan Ujú, profitable. ujú, En cambio, cuando empiezas a hacer negocios que quieres que funcionen así, uno, quieres agregar valor al planeta para que siempre seas como relevante. Y ujú, dos, quieres agregar valor al mercado, ¿no? ujú, O sea, para que tu negocio siempre esté funcionando. Y tienes que adaptarte a las condiciones que van a ir cambiando. O sea, por ejemplo, aferrarte a que la petroquímica es la energía de hoy y del futuro. Es como haberse aferrado a que los caballos ibas a poner 200 caballos enfrente de la carreta en ujú, lugar de hacer el carro. ujú, 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 O ujú. sea, es hipotecar el futuro a través del pasado. Sí, sí, sí. Entonces, como, o sea, eso de lo que hablas, de los procesos cíclicos de los innovadores, tiene que ver con adaptarse al cambio conforme se va presentando. Y los mercados tienen estos ciclos. O sea, Ujú. todo tiene ciclos. Y cuando lo vemos lineal no nos damos cuenta porque se hace así. Pero cuando lo ves en 3 dimensiones, pues tal vez es hasta un remolino, ¿no? O sea, no sabes cómo es la 3D de... Sí. Vi un video donde decía, es que lo que está pasando ahorita es que tenemos un tablero 2D para un juego 3D. Ujú, ujú. O sea, apenas estamos entendiendo que el juego es 3D y entonces tenemos que pasar a esos tableros que nos enseñan como estructuras químicas cristalinas multidimensionales, ¿no? Para ejemplificar y meterme al tema de la innovación como un proceso de prueba y error y aprende corrige, etcétera, yo les digo, literalmente les digo, yo soy ingeniero, yo soy bueno para que si tú me dices aquí está y acá está B y tienes que llegar, yo soy bueno para decirte, pues mira, más o menos en presupuesto 10% y más o menos 15% en tiempo, más o menos llegué, ¿no? Y eso es lineal. Pero les digo, pero la innovación no piensa así, ¿no? La innovación es este proceso circular eh, que demanda una mentalidad muy distinta. Pues Sí, ahorita que te escucho, estaba yo haciendo esa conexión, ¿no? Tú le llamas de lineal a ecosistémico. Y ahorita te voy a preguntar cuál es la diferencia entre decir de lineal a sistémico o de lineal a ecosistémico. sí. Pero si hacemos esa, ayúdame a hacer esa conexión desde el punto de vista de innovación, con ese comentario que yo hago de la innovación demanda un proceso que no es lineal, que es un proceso circular, ¿no? Sí, sí, Que, definitivo. O sea, por ejemplo, nosotros bueno, tengo un proyecto que hice cuando estaba estudiando biomimicry, ajá, donde nos dedicamos a estudiar la innovación desde el punto de vista de la naturaleza, uh-huh, que me parece que eso puede ser interesante sí, para a la ver, conversación. ajá, Entonces, dijimos, ¿cómo se innova en la naturaleza? O sea, ¿cómo le hace la naturaleza para innovar? Y pues aparte de las conclusiones, digo, estamos terminando el libro acerca de eso. La uh-huh, bióloga es la que pues, se mete en toda la parte científica. uh-huh, Pero encontramos que es la relación que tienes con el contexto y cómo te adaptas al cambio. uh-huh, Entonces es por eso que cuando me hacían la pregunta de qué defino como evolución, hablaba como esta adaptación exitosa al cambio. Porque, por ejemplo, ahora con lo del COVID, ¿no? Poco importa que hayas estado preparado para el día anterior a lo que pasó el COVID. Si no te sabes adaptar a algo mientras está pasando esto, no vas a ser capaz de aprovechar la oportunidad para salir adelante. uh-huh, 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 Entonces, si tuviste un pico más largo 10 años antes que la flor tuvo el hueco más profundo, uh-huh, uh-huh, estás frito. uh-huh, O sea, uh-huh, no te hizo tener ningún tipo de clic en la evolución, o sea, adaptación exitosa. uh-huh, uh-huh, Entonces, creo que esto de lo que hablas, o sea, tiene que ver, desde mi punto de vista, que la naturaleza es cíclica y siempre te está, o sea, nunca te presenta el mismo escenario de hoy a mañana, uh-huh, pero sí tiene un patrón de ciclos.
Ujú. que normalmente incluyen procesos fuertes de cambio. Y Ujú. eso lo vemos repetido en nuestras sociedades. Nosotros hemos puesto algunos de los ciclos, como las elecciones presidenciales, como los trimestres en las compañías. Entonces, hemos hecho diferentes tipos de ciclos, pero toda nuestra naturaleza está informada a través de procesos cíclicos. Ujú. Entonces, lo que dices es súper importante porque lo tienes que entender que forzosamente tienes que estar siempre innovando en el tiempo. Nosotros cuando lo extendimos, o sea, lo vimos también como un 8 de infinito, ¿no? Ajá. Sí. O sea, a veces lo ves así, pero también lo puedes ver así. O sea, como que tienes tu caída en el mercado y entonces vuelves a subir, vuelves a bajar, vuelves a subir, vuelves a bajar. O Ujú. sea, el approach que tenemos hacia crecimiento continuo está fuera de sintonía con los procesos cíclicos de innovación y Ujú. del planeta mismo. Ujú. Ujú. Y por eso es que batallamos tanto en tener crecimiento prolongado y por eso lo hacemos a costa de todo lo demás. Ujú. Porque si lo entendiéramos mejor, por ejemplo, el día que hay mangos, venderíamos mangos, muchísimos. Pero no quisiéramos sembrar mangos cuando el ambiente no te da para sembrar mangos. Ujú. Ujú. En ese momento estaría sembrando, no Ujú. sé, Ujú. manzanas o Ujú. algo diferente, ¿no? Ujú. Entonces, como que cuando logras hacer esta sintonía en estos ciclos, y en mi caso, por ejemplo, he tenido que innovar varias veces en el tiempo, ¿no? Ujú. Entonces aprendes a tener muchísima resiliencia. Ujú. Ujú. Y la resiliencia, pues es esta capacidad de sobreponerte incluso al cambio negativo que tuviste, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Cuyo había un árbol que lo había partido un rayo y era este árbol viejo, ¿no? Pero tenía como más de la mitad así caída y de la rama de abajo todavía empezaba a crecer y decías, Ujú. qué resiliente, ¿no? O sea, qué ganas de, Ujú. de seguir viviendo. Ujú. Y Ujú. algo que me dio mucho gusto en este confinamiento es que funcionamos como especie, o sea, espectacular. O sea, la colaboración fue vital. En los momentos más difíciles de nuestra especie, Ujú. decidimos colaborar Ujú. y decidimos no morirnos. Ujú. Ujú. Porque, o sea, hubiéramos podido bien decidir para cómo estamos haciendo las cosas. Hubiéramos podido decidir, pues ya, da igual, vamos a tener este doomsday que siempre hemos visto, ¿no? Ujú. Y Ujú. no, decidimos que nuestro instinto nos dice queremos guardar nuestra vida. Y ¿Qué hubo te hace, ejemplos, qué te hace concluir, qué te hace pensar eso? ¿Por qué lo dices? porque todos nos guardamos en las casas. Ujú. No salimos masivamente a querer contagiarnos para morir. Ujú. Ujú. La señal es, tenemos que guardarnos, en todos los países nos guardamos, Ujú. mejor y peor, Ujú. y entre todos los países empezaron a compartir información. Trabajando en grandes empresas, o sea, lo que te vas dando cuenta que está pasando a nivel mundial es que las grandes empresas se van consumiendo unas con otras, Ujú. hasta que se vuelven grupos como Bayer, ¿no? O sea, que ya tiene Monsanto adentro, que, o sea, Entonces se son, consolida, ¿no? se consolidan y entonces estas estructuras virales Ujú. como se vuelven gigantescas y tienen economías más fuertes que los gobiernos mismos. Entonces, o sea, está claro al día de hoy que ellos están gestionando toda una parte de la política a Ujú. través del lobbying en diferentes lugares, ¿no? Entonces, me parece, o sea, tengo la impresión de que veía mucho más de este tipo de competencia de depredación a este nivel que en el nivel de medio y bajo. O sea, Ujú. como en el nivel de medias empresas y pequeñas, creo que tienes menos opciones porque la empresa grande, y ahora voy a hablar desde mi perspectiva como pyme, haz de cuenta, Ajá. porque no tienes cómo competir. O sea, yo no tengo cómo competir con Google, yo no tengo cómo competir con Facebook. Ujú. La mejor opción que tengo es cómo hacerlo funcionar Ujú. al día de hoy, porque fíjate, yo estoy haciendo un software, pequeña empresa, mediana, como muy, 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 muy reducida en su talla, Ujú. y mi única forma de sobrevivir es con colaboración. Ujú. Mientras yo le agregue valor al otro, Ujú. el otro me va a querer comprar y me va a agregar valor de regreso. Entonces, como a partir de esta narrativa de ganar, ganar, que fue como establecimos el negocio de Siete Vortex, Ujú. entonces
ya llegamos y ofrecemos un software que es gratis, por ejemplo. Entonces, desde la naturaleza aprendimos que la naturaleza te da frutos, como es generosa, ¿no? En términos humanos. Ujú, Y entonces dijimos, bueno, funcionemos como la naturaleza. Para empezar a crear relación, ganar, ganar, tienes que empezar por añadir valor. ujú. Entonces, cuando tú le puedes añadir valor al otro, es mucho más fácil establecer una relación de colaboración. Y creo que eso es lo que está pasando ahorita en el proceso de, desde la ciencia, analizar la naturaleza, como Ujú, que estamos empezando a entender y se están juntando los mundos del conocimiento, la sabiduría indígena con el conocimiento científico. ujú. Porque entonces también empiezas a ver que en las historias que te parecían completamente absurdas de niños, de los indígenas, pues hay entre líneas muchísimo conocimiento, Ujú, muchísima sabiduría. ujú. Ya. Oye, Hugo, entonces, tu tercer punto, ¿qué pasa por tu Maximizar, mente? optimizar, ¿no? Exactamente, Sí, maximizar y a evolucionar a optimizar. sí, te lo explicaba. Mira, por ejemplo, y te lo voy a poner en un ejemplo que tiene que ver cuando estaba viviendo en el Cuyo, en la duna costera. Ujú, Yo veía en el Cuyo que toda la duna costera, ubicas la playa, ¿no? O sea, ujú, la playa, cuando no la limpian, su ujú, vegetación es una duna costera. Entonces tiene unas plantitas que son como matorrales, que hacen de buffer para el viento. Entonces cuando llega el viento, lo levanta y ujú, no se lleva la arena. ujú, Entonces no tienes que poner más arena, sino se hace una estructura de raíces. ujú, Y ujú, eso es un sistema de digestión. ujú, Tú no ves que ninguna planta pase de una altura promedio. Dices, ¿y por qué no? Aquí no hay un gandaya que agarra y se pasa a la altura de repente. ujú, Bueno, porque a veces pasarte esa altura a un viento de 200 kilómetros por hora te ujú, cuesta la vida. ujú, Y sabes que cuando todos se quedan a esa altura, son las condiciones óptimas. ¿Por qué no ves muchos árboles crecer más allá de las copas de los árboles cuando las ves arriba de la pirámide? ujú, ujú, ¿Por qué están todos del mismo tamaño? ujú, O ujú, sea, la naturaleza tiende a encontrar un balance dinámico, o sea, le llaman dynamic non-equilibrium, ujú, pero digamos que todo el tiempo está cambiando, pero tiende a encontrar un balance. Por ejemplo, estaba en el bosque de Harvard, que es uno de los bosques como antiguos de Estados Unidos y ujú, sobre todo estudiados desde hace cientos, si no más años, ¿no? O sea, de lo que yo ujú, me acuerdo son cientos. Y entonces volteé hacia arriba, pues ya sabes, como que siempre estoy en lo mismo, viendo sistemas y todos ujú, estaban viendo así organismos y cosas y yo hacía bla, bla, ujú, bla, bla, chiflándole al pajarito. Y de repente veo las copas de los árboles y las copas de los árboles, todas estaban así, como se iban a tocar, pero no se tocaban. Se veía como ríos de luz, ujú, ¿entiendes? O ujú, sea, como había una separación casi exacta, milimétrica, ujú, entre cada uno y decía, ¿cómo se teje esa red? ¿No? ujú, Entonces fue lo que le pregunté a los biólogos, ecólogos que estaban conmigo y entonces todos empezamos a analizar. Ellos nos explicaban que cuando un bosque es maduro, maduro, que no es el caso de nuestro mercado, pareciera al día de hoy, ujú, entonces tienden a encontrar un equilibrio donde saben que si esto se tapa con esto y esto con esto, en un ujú, lugar donde la luz es escasa, matan todo lo que hay en sus pies. ujú. Y si matan lo que hay en sus pies, entonces Se van a se morir mueren ellos mismos, eventualmente. Ujú, eventualmente. ujú. Entonces entendieron o así funcionaron, como lo quieras ver, pero no pasan esos límites, no transgreden los límites, Ujú. porque la naturaleza tiende a optimizar. ¿Cómo se crean esos incentivos en esos tomadores de decisiones para que Es muy no buena idea, solamente, sí. no solamente sea el pues, serendipity o el que creció en un entorno con la naturaleza, esto está muy consciente, Sí, sino cómo lo hacemos para que no habiendo crecido así, sea más consciente de las claro, decisiones? claro. Y ese, o sea, lo tienes claro, es el reto del momento, ¿no? Ujú, ujú, Porque, o sea, lo que yo veo, por ejemplo, yo que estoy en conservación, estoy sufriendo muchísimo para entender cómo funcionan los bonos de carbono. ujú, Entonces,
o sea, mi trabajo al día de hoy, lo que estuve en la mañana fue viendo cómo integraba tecnología geoespacial con inteligencia artificial, con tecnología portable de terreno y poder alinear los incentivos para todos, Ujú, para que a todos les pareciera un buen negocio ujú, y sobre todo para que el consumidor y el tomador de decisiones tuviera la mejor información disponible. ujú, ujú, O sea, creo que ahí es donde está el hueco para innovar hoy. Como, o sea, tú que hablas de cómo crear ese cambio, o ujú, sea, a mí está clarísimo, los tomadores de decisiones, o sea, yo veo la presidencia en México y digo, no creo que le quiera hacer daño al país. O sea, honestamente no me parece que tenga ganas de hacerle daño a México, ujú, ujú, pero no tiene acceso a los sistemas adecuados para tomar las mejores decisiones ujú, disponibles. ujú, Si él tuviera acceso a la visualización, por ejemplo, de medición de impacto que nosotros teníamos, que era ujú, lo que le quería llevar y que no pude llegar a él, ujú, pero si él pudiera ver cómo visualizamos el impacto a través de anillos, ujú, entonces en lugar de tener un scorecard, como el semáforo que están hablando hoy, ya ujú, tienes un semáforo, pero construido con anillos concéntricos. ujú, Entonces sabes dónde estás, de dónde vienes y a dónde vas, ujú, que es justo los tres momentos de los que estás hablando. Si ujú, el reto para mí de diseño es cómo diseñar esos sistemas que te permitan ver esos tres momentos en el tiempo ujú, para que seas consciente de lo que estás haciendo también para el futuro. ujú, ujú, ujú. Porque si fueras consciente, o sea, si eres consciente, probablemente pues, tampoco eres mala persona. O Exacto. sea, no necesariamente se te antojaba destruir las tierras de no sé quién. Ujú, 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 Entonces, o sea, quieres que a tus hijos no les hagan daño, pues eso queremos todos. Y ujú. si no nos hiciéramos daño unos con otros, pues tal vez estaríamos mejor, ¿no? Sí, Pero, por sí. ejemplo, para ponerte en el otro panorama, los indígenas, no todos, pero donde me he metido, que es como muy profundo, piensan que uno se hace, o sea, que la personalidad se hace de acuerdo a la naturaleza en la que se desenvuelve. Ujú, Como nosotros nos desenvolvemos más en ciudades, pues tenemos ujú, otro tipo de referencias diseñadas por nosotros mismos, como los motores, como un sonido armonioso, ujú, mientras ellos pues se conformaron su forma a través del agua que nadaron, a través de los árboles que treparon, o sea, tienen otro estado de salud. Lo mismo pasa con la comida. ujú, ujú. Entonces, nosotros ahí fue cuando aterrizamos al esquema de salud, que fue donde nos volvimos a ver, ¿no? Sí, sí, O sí, sea, sí. cómo a través de visualizaciones y herramientas tecnológicas le Ujú, logramos hacer saber a la persona y su desarrollo personal holístico ujú, cuáles son sus mejores combinaciones para tener una mejor salud. Y ujú, ocupando parte de esa información más la existente, ujú, logramos hacer ujú, un sistema para la toma de decisiones del sector salud. ujú, O sea, creo que si alineas los incentivos, como lo estás mencionando, pero el reto es de diseño, ¿no? O sea, ujú, si haces una tabla de Excel, la van a entender los dos IT guys. Si ujú, haces una cosa de programación, la entienden los dos programadores. Y ujú, creo que ahí estamos, ¿no? O sea, los tomadores de decisiones, que son los de negocios de los que hablamos, todavía no parece que tienen las herramientas enfrente como para tomar las mejores decisiones. Y ujú, lo mismo pasa en la presidencia en México. O sea, ujú, ujú, todo este tipo de, o ha pasado, ¿no? En el tiempo, como ujú, dependes de si era más sistémico o no y dependes de lo que hace, pero no tiene un análisis de sentido común que le pueda explicar que las cosas están conectadas y ujú. que si hace A, en el tiempo va a pasar B. Cuando yo trabajaba en las empresas, o sea, lo que me di cuenta es que, pues efectivamente, o sea, todo eso que me estás describiendo no tiene razón de ser así, Ujú, porque, o sea, sin duda nos lleva a un mal destino. ujú, ujú, Entonces, estudiar a las empresas desde su punto de vista de sustentabilidad o sostenibilidad era como tratar de estudiar a un elefante desde el punto de vista de un cangrejo. ujú, ujú, Entonces, o sea, eso es lo que me preocupa del mercado como está, ujú, que el ujú, ADN de las grandes empresas, que son quienes controlan el mercado ujú, fundamentalmente, ujú, no tiene ninguna idea de cómo hacerlo en el ritmo correcto, porque siempre fuimos enseñados, tal vez por generaciones, ujú, a maximizar, ¿no?
Ujú. sin preguntarnos qué era lo que estaba pasando detrás. Y ahí es cuando viene el cambio de mentalidad. O sea, ¿quieres seguir pensando lineal pues intentamos pensar sistémico? Porque, ok, o sea, está bien que le quieras llevar comida a tus hijos y lo entiendo y que los quieras tener en la mejor escuela también, ¿no? Yo Ujú. también lo hago y yo Ujú. también quiero vivir bien. Ujú. Pero si eso significa que los hijos de tus nietos van a estar en guerra o no van a tener que comer o no van a poder sobrevivir más parecido al árbol en lugar de estar en abundancia, Ujú. ¿lo seguirías haciendo? O sea, como depende de dónde pongas los plazos de tiempo y dónde encuentres el ritmo correcto. Sí. Y ese es el problema de los trimestres, ¿no? Ujú. O sea, por ejemplo, en la ley en Estados Unidos, si no estás actuando en el goodwill de los shareholders, te pueden meter a la cárcel. Ujú. Ujú. Y en los shareholders nunca hay un propósito planetario. Y entonces ahí empiezan a entrar las otras figuras que pareciera que siempre le tienen que pedir permiso a los negocios. Sí, sí, sí. Sí, Para estoy. mí, lo que cambié directamente en hacer una empresa con estas características es que uno, como negocio, no le tienes que pedir permiso a nadie. O sea, si tú logras sobrevivir siendo coherente, es tu rollo. Y eso me parece increíble el ecosistema de negocios. O sea, esa es la mano libre del mercado. Ujú. Pero, pues sí, o sea, estoy en contra de muchas cosas aparentemente, pero al mismo tiempo no. O sea, a mí me encantaría colaborar con Google, con Facebook, pero establezcamos un objetivo común. Y yo creo Ujú. que es el momento de pensar como especie y que vivimos en el mismo planeta, que era algo que no entendíamos antes. Ujú. 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 O sea, si a mí me preocupa que hagan pruebas atómicas, por ejemplo, Hiroshima, ya se vio que llegaron langostas, creo unos salmones, a Ujú. Canadá con residuos radioactivos de Japón. Ujú. Ujú. Ya le dimos la vuelta a los residuos. Ya Ujú. entendimos que lo que hago allá da Ujú. la vuelta y viene acá, ¿no? O sea, que vivo en un sistema, no en una línea. Ujú. Ujú. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para que los chinos produzcan de la mejor manera posible, si eso es lo que quieres? Pero como yo veo el futuro y como lo estoy viendo hoy en los grupos de trabajo en donde estoy metido, o sea, como está pasando hoy, se está estableciendo como una serie de bioregiones que están dirigidas a través de sus fuentes de agua, que es lo que proporciona la vida. Y probablemente en el tiempo va a cambiar el balance del sistema financiero del dinero al sistema financiero del agua, que es el elemento que sostiene todo lo demás. Ujú. Y entonces eso tiene que ser mediado de una manera que funcione también para todos, ¿no? Porque nosotros hemos entubado el agua, pero resulta que los árboles, o sea, tu comida y los organismos que viven en el ecosistema también la necesitan. Ujú. Entonces, vivimos sobre una concepción equivocada de lo que conocemos. Tal vez los hijos de nuestros hijos van a aprender del espacio y en su momento tendrán otro desafío Ujú. que no entendíamos hoy y que hoy hicimos cosas que estuvieron mal para entonces. Ujú. Ujú. Y entonces es ahí donde digo, pues sí, o sea, decidamos qué hacemos con el presente y eso lo traigo de los negocios también. Ujú. Es como, it's about today. Ujú. You have to Sí. make the money today. Entonces, como si es así, ok, hagámosla, pero pongamos la barra un poco más alta para hacerlo bien. Para mí era súper importante hacer el caso de biomimicry y decía, ¿cómo a nivel sistemas puedo agregar valor a los negocios, Ujú. hacer un Ujú. negocio yo mismo? Ujú. Ujú. Pero cuando yo le presentaba a cada uno de los inversionistas y a cada una de las personas que entre otras, o sea, estuviste en el camino, ¿no? Ujú. Como a Ujú. la gente le cuesta mucho trabajo entender. Ujú. 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 Y entonces como hablo un idioma que no pareciera ser el propio de alguien que está viendo en finanzas banderas rojas y banderas Ujú. en un checklist Ujú. que no está adaptado a la Ujú. realidad Ujú. de lo que sucede en el mercado. Ujú. Es como las leyes que están intentando regular, no sé, la marihuana, cuando la marihuana ya es un hecho en el mercado. O sea, Ujú. Ujú. que se tarden lo que quieran, ¿no? Ujú. Ujú. Ya existe. Ujú. Y lo mismo con las otras drogas. O Ujú. sea, estamos peleando contra lo que ya existe. Ujú. Ujú. Entonces siempre vamos a estar atrás, como lo que te decía de los caballos. O sea, los gobiernos progresistas o las empresas innovadoras o los gobiernos innovadores se mantienen al up to date con la realidad y de preferencia están delineando el futuro, que eso es lo que hace la parte de innovación interesante, o sea, que te ayuda a darle forma al viento. Y eso pues
o sea, le prende a personas como tú, como yo, a los que les gusta innovar, y siento que ahí está el espíritu de lo que queremos transmitir en innovación, ¿no? O sea, como reinvéntate, Ujú, haz algo padre, ujú, hazlo constantemente en tu vida, ujú. mantente en crecimiento, pero un crecimiento sano implica que mezcles el desarrollo de lo que estás haciendo. Buenísimo. Muy bien, excelente, Hugo. Oye, ¿cómo terminamos esta plática? Digamos, cuál sería un mensaje? ¿Cuál sería si tú tuvieras una audiencia, vamos a decir, de empresarios lectores de este libro, ¿no? Y de esto que hemos conversado, eh, ¿cuál sería tu consejo? ¿Cuál sería tu manera de cierre, ¿no? ¿Cuáles serían tus closing remarks, ¿no? Si tuvieras Sí, que dos o tres bullets a manera de closing remarks de esto, sí. Sí ¿qué, lo qué- haría y te propongo que después de eso hagamos una pregunta que esté o no esté alineada con la conversación que hemos tenido, Ajá, que tengas en la mente y que puedas disparar como para cerrar también con una respuesta ajá, a algo que te interese, ¿no? ajá. Mira, o sea, a mí lo que me gustaría en realidad es como aprovechar para que piensen en que funcionamos como un sistema, ¿no? O Ujú, sea, el planeta tiene estas características bioclimáticas ujú, que a mí me hizo cambiar mi punto de vista, ujú, porque eso es cuando cambias de ser lineal a ser sistémico. ujú, Y cuando te das cuenta que pues tienes que hacerlo mejor porque vivimos en una canica, ¿no? ujú, O sea, no es porque seas muy buena onda, ujú, ujú, es porque tienes que ser suficientemente sagaz e inteligente para saber que ahí está la oportunidad de negocios que nos conviene a todos. ujú, ujú, Y que ese cambio viene desde lo personal. ujú, O sea, no le podemos estar echando la culpa al gobierno o al mercado de ujú, lo que está pasando al día de hoy. ujú, O sea, tenemos que mirar hacia adentro y cómo a través de lo que nos hace sentir mejor como personas, como con ese propósito de vida, cómo ujú, podemos entregar el mejor negocio posible sin perder el balance personal, económico, ¿no? ujú, Pero eso va a empujar tu creatividad a hacerlo mejor cada vez. Por ejemplo, algo que cuando yo vi esto y empecé a aprender es que hice esta ilustración porque no tenía la tecnología para hacerlo, y es que en la zona tropical, o sea, tenemos a los indígenas, a la mayor cantidad como de bosques salvajes, antiguos, los arrecifes de coral, el Blue Carbon Ecosystems, que son todos los que capturan CO2, y la mayor vulnerabilidad al cambio climático. Si yo ujú, tuviera que pensar como una gran empresa, me juntaría con varias y empezaría a atacar la estabilidad del trópico, del corazón tropical que tiene nuestro planeta para ujú, asegurar que vamos a tener los recursos en el futuro. O ujú, ujú, sea, como haría un lockdown de ese espacio y diría, a ver, vamos a cuidar esto al máximo, aprendamos de cómo funciona la abundancia y ujú, empecemos a generar abundancia en lo que destruimos. ujú, 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 Pero desde perspectivas de negocios. O sea, negocios es el leading force de nuestra civilización y nuestra sociedad. ujú, Y tenemos que asumirlo, pero tenemos que hacerlo de manera responsable. Y no responsable significa no pasarla bien, ujú. pero sí significa que tienes que añadir valor, ¿no? O sea, tienes que crear relaciones ganar, ganar entre tú, la compañía, tu sociedad, el ecosistema, ¿no? Ujú, ujú. Ok, Para mí ese sería como el closing o sea, perfecto. que me gustaría que en algún momento pudieran tener una perspectiva amplia, pero al mismo tiempo personal, ¿no?